que duró por toda la vida. Hoy mismo se recuerda muy bien. Se paró la gente cuando tocaron el himno. Emocionante realmente. Y para que no entre la gente a la cancha, un cordón policial tomado de la mano, qué sé yo, 200 policías, no sé cuántos había. Y cuando terminó el himno, que empezaron a aplaudir, qué policía ni policía. Volaban policías por todos lados, pero sin problema. Los desbordó la gente a meterse a la cancha, a saludarnos a nosotros, a festejar junto con nosotros el triunfo. Así que luego hasta las gorras perdían los policías. Fue hermoso. Y afuera de la cancha llegaba la gente ahí, los bares llenos. Muchas cosas nos contaron, hasta taximetristas nos contaban de que se paraban, lo hacía parar el que tenía radio, el pasajero lo hacía parar para terminar escuchar el partido, terminar de escuchar el partido. Eso nos contaba un taximetrista, por ejemplo. Todo el pueblo prendía los diarios en la calle cuando el ómnibus iba recorriendo de vuelta desde el Luna Park hasta River Plate. Y toda la calle Corrientes, todos los pobladores, los visitantes habitués, encendían los diarios como una expresión de arreglo. Por eso le llamaban la noche de las antorchas. Cubría desde el Luna Park hasta Corrientes y Callao, que son unas cuantas cuadras. La gente con antorchas y contenta, y salían de los negocios, de los boliches, mejor dicho, ¿no? Todas a celebrar, porque fue una fiesta realmente nacional, ¿no? Y sobre todo ganándole la final a los americanos, ¿no? Fue una cosa impensada, ¿no? Impensada, pero que no. Para la Argentina ese era un triunfo que nosotros lo disfrutamos mucho por eso. Darle un triunfo, porque no sé qué otro juego de equipo, antes había salido campeón mundial, qué otro deporte en juego de equipo, no recuerdo yo. Y bueno, esa noche, hasta las 7 de la mañana, fuimos a la editorial Atlántida a conocer, nos llevaron. Y recorrimos todo, y fui el primero en salir y sentarme y me ubicaba a la ventanilla. Y había un montón de chicos ahí que les habrán dicho que estábamos nosotros, que se arrimaban y gritaban. Y me vieron a mí y me reconocieron más porque tenía bigote, me acuerdo. Estaba Busto, estaban todos los chicos a coro, ¿no? Y vino un policía. Atrevido, ¿qué se cree? Mándense a cambiar de ahí. Se confundieron en el Busto, que interpretaba que ha dicho Pu, con la P, no con la B. Así que nos corría el policía. No, le digo lo que pasa, le expliqué al policía. No, le digo, yo soy Busto, le digo, lo que pasa es que usted ha escuchado mal. Días después de la consagración, el equipo fue recibido por el presidente Juan Domingo Perón, quien les otorgó un reconocimiento por la obtención del título. Este hecho, años más tarde, sería clave en la historia del básquetbol argentino y especialmente en la de Pedro Bustos. Nosotros ya lo habíamos visto, estaba con él, y él nos recibe en la Casa de Gobierno a los 10 días, 15 días más o menos. Yo ya estaba en Córdoba. Nos felicitó por la disciplina. Nos felicitó porque le habíamos dado, dice, una satisfacción, una alegría muy grande a toda la Argentina. A veces son palabras que llegan, ¿no? Sea quien las profiera, son quien las exprese, llega mucho, es una satisfacción íntima para uno, y más llegando de un presidente. Perón apoyaba el deporte. Perón apoyaba el deporte indudablemente. No sé si en la forma, yo era muy joven, tenía 19 años, no sé si en la forma correcta o no, pero indudablemente era un deportista que apoyaba el deporte. Y siempre nos decía que el deportista tenía que estar bien para poder rendir. Lo dijo las 2 o 3 veces que nos encontramos con él, que nos dio nos recibió, digamos, ¿no? Cuando ganamos el campeonato mundial, nos dieron una orden para poder importar un coche, porque en esa época no había coches acá, se había que importarlo a cada uno. Que en ese momento significaba
qué sé yo, un premio como de $30.000 de hoy, ¿viste? Un premio que significaba un estímulo, pero no, nosotros ninguno era profesional, nadie cobraba, teníamos licencia con goce de sueldo en los trabajos, que algunos, por ejemplo, Furlong, que no tenía mucho trabajo, estaba colgado, ¿viste? Estaba viviendo permanentemente y embolcado el 100% del tiempo, ¿no? A mí no me pagaban como técnico, yo no tenía ningún honorario como técnico, solamente en mis cátedras que tenía como profesor tenía libertad de acción, y bueno, era volcar su tiempo y volcar. Yo me había casado hacía poco tiempo, tenía mis chicos y iba una vez por semana a mi casa, ¿viste? Y era el técnico, y era el capo y era el jefe. Nos dieron un permiso, porque en aquel entonces no se fabricaban coches acá, para poder traer el coche de afuera. Había que tener permiso para traerlo. Claro, usted lo traía, valía 10.000 pesos, si traerlo, un suponer, dar con un precio. Cuando usted lo vendía valía 50 acá, o 60 o 70, por decir un precio. Y Alberto J. Armando, que tenía la agencia Ford, bueno, se ofreció a traer los coches, ¿no? Como él traía la línea Mercury, Ford, todo, los coches eran todos importados. Entonces la mayoría, todos trajeron por intermedio de él, algunos los trajeron por intermedio de otras personas, ¿no? Pero bueno, él se ofreció y nos ayudó muchísimo, ¿no? Nos regalan un auto, pero el permiso de importación, pero había que pagar en la aduana el derecho, ese impuesto que cobran ellos. Y claro, yo no tenía dinero para pagar así. Algunos fueron 2 o 3 nomás los que tenían la plata como para pagarlo. Y ese permiso lo vendía un agenciero que me lo compró. Eso hice porque yo no lo podía tener para mí. Así que nos vino muy bien, nos vino muy bien. Bueno, me conocía mucho, pero porque me decía Bustito. Y me reconoció en varias partes, en varios lugares, distintos lugares. Estuvimos muchas veces con él, muchas veces. Pero todo relacionado con el deporte. En 1951 se desarrollaron los primeros Juegos Panamericanos. El 25 de febrero de ese año, el presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón, inauguró los Juegos con su esposa Eva Duarte. 100.000 espectadores presenciaron esta inauguración. 21 países enviaron a 2.513 atletas para que compitieran en 18 disciplinas deportivas. Fue un éxito, fue los primeros Panamericanos. Lo mismo que Argentina tuvo como sede el primer campeonato mundial, estos fueron sede de los primeros Juegos Panamericanos. Argentina tuvo muchos títulos individuales en atletismo, creo que hasta en natación. El día anterior a cada competencia, los deportistas argentinos recibían en la Villa Panamericana de Ezeiza la siguiente carta personal del general Perón. Amigo deportista, como usted, he sido joven y he sido deportista. Por eso, puedo escribirle como compañero y como argentino. Defender los sagrados colores de nuestra bandera en una justa deportiva presupone el mismo honor y el mismo sacrificio que hacerlo en cualquier otra ocasión.
A la patria se la defiende de una sola manera, con toda el alma, con toda la vida. Recuerde, compañero, que en esa defensa usted es la síntesis de todo un pueblo. Es la expresión del poderío físico y espiritual de ese pueblo y de su raza. En usted estarán puestos los ojos y el corazón de todos los argentinos. Y de usted depende su alegría, su satisfacción o su tristeza. En los deportes, como en todas las cosas de la vida, se vence con la cabeza, se llega con el corazón y se llega aún más allá con la voluntad tenaz e inflexible de vencer. El cuerpo y su entrenamiento hacen el resto. Recuerde también que con el prestigio argentino defendemos el honor común, que es nuestro sagrado patrimonio. Él nos obliga a vencer, pero a vencer bien. Un deportista que es capaz de vencer debe saber también perder. En ambos casos con honra, ponga su fe en el éxito, persevere en prepararse, llame hasta la última reserva de su voluntad para ponerla en la prueba y espere confiado en la suerte que le auguro y no ha de faltarle si se ha preparado bien física y espiritualmente para luchar. Un gran abrazo. Juan Domingo Perón. Unos conceptos muy lindos. No habla nada de política en absoluto, que eso me gustó muchísimo. En absoluto de política, habla deportiva, de la conducta, de la disciplina, ¿no? De defender los colores de la patria con el alma y con toda la garra que se puede poner. Así que la tengo como una de las reliquias mías. Un año después de que Argentina venciera a los Estados Unidos en la final del Mundial 50, nuevamente se cruzaron en una instancia decisiva. Después del 50, el Panamericano del 51 se concentraban en Ezeiza. Pero en Ezeiza lo habían hecho un galpón, que era la de aeronáutica, le habían hecho un piso muy malo. Entonces, en vez de estar ahí, en un momento determinado cayó Perón a ver el entrenamiento y le digo, general, con este piso no se puede entrenar. Vaya donde quiera. Entonces llevé a los alumnos al Instituto de Educación Física General Belgrano en San Fernando, alojábamos ahí en el instituto y entrenábamos el instituto, mañana y tarde sistemáticamente. Las concentraciones son bravas, porque cuando vos convivís, nosotros veníamos de una de 2 meses casi. Cuando vos estás conviviendo siempre, viste, surgen inconvenientes. Y nosotros no, esa pavada diaria, no, pero era un grupo muy unido y que nos llevaba muy bien. Argentina llega a la final de básquetbol conjuntamente con el poderoso equipo de los Estados Unidos de Norteamérica. Enorme es la expectativa que despierta este cotejo entre los equipos más poderosos del mundo. Los estadounidenses consiguen en los primeros momentos dominar la situación, estableciendo una diferencia de 19 tantos. Pero no había de ser así. Lamoreos de entusiasmo llenan el estadio cuando en formidable reacción los argentinos disminuyen la diferencia a solo 1 punto. Gana al fin el equipo norteamericano por 57-51. Fue el único partido entre el Mundial y el Panamericano que no jugué, fue ese. Y nunca me sentí tan bien como entonces. Y bueno, el técnico tiene su opinión, ¿no es cierto? Y quedé con las ganas. Una deuda pendiente en la vida de Pedro Bustos fue no haber participado en ningún Juego Olímpico. El 48 fue el último que eliminaron. Trajeron después, bueno, no importa. Quedé eliminado, quedé con sabor aquí, el dulce, no lleva a la boca. Y bueno, de vuelta a mi casa. Y después en el 52, bien digo, en Helsinki, me habían operado de apéndice. Justo cuando había la preselección. En 1952, durante la estadía de la delegación argentina en las Olimpiadas de Helsinki, fallecía en Buenos Aires Eva Duarte de Perón.
En 1953, en Dortmund, Alemania, se disputaron los terceros Juegos Deportivos Universitarios. El seleccionado argentino de básquetbol estaba dirigido por Jorge Canavesi, quien convocó a Pedro Bustos, debido a que éste representaba a la Universidad Nacional de Córdoba. Fui a la preselección, eran muchísimos también, de todas las universidades del país. Se hizo la preselección, salí con 3 compañeros míos del Mundial, éramos 4. Fulombiao, Poletti y yo. El Negro y yo éramos titulares del equipo que ganamos el torneo en Dortmund y que barrimos con todo, porque ahí sí que ganamos de punta a punta. Fue un lindo campeonato, nosotros estábamos muy afilados, como quien dice, y también tuvimos una buena concentración. Indudablemente las concentraciones son buenas. Y fuimos en avión a Europa. Bajamos en Frankfurt, creo que fue, y de ahí fuimos en ómnibus a Dortmund, me parece. Y bueno, empezó el campeonato, ya teníamos, te imaginas, ya teníamos un prestigio, si se quiere, la Argentina, y el rival, cuidado porque también llevó gente del seleccionado, era Brasil. Lo ganamos bien a todos los partidos, lo ganamos bien. Y a Brasil, que jugamos la final, le ganamos por 19. Así que volvimos y invicto. Una alegría también enorme. Al regreso de Alemania, el equipo fue recibido nuevamente por el presidente Juan Domingo Perón. Que se apoyaba muy mucho el deporte, muy mucho, los torneos Evita, era una cosa hermosa. Hermosa, hermosa, y se dejó de lado. Chicos de todo el país, de los lugares más lejanos del país, iban y veían por primera vez ciudades como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires. Estaban en otro mundo, ya los chicos esos de lo lejos, y ellos podían ir también. El 16 de septiembre de 1955, la llamada Revolución Libertadora destituyó al presidente Juan Domingo Perón. La Confederación Argentina de Básquetbol fue intervenida y se conformó una comisión de profesionalismo, denominada Comisión Nacional Investigadora de los Deportes número 49. El objetivo de la misma era netamente político. Buscaba castigar a todos aquellos deportistas que de una manera u otra habían tenido relación con el peronismo. Bueno, resolvió por decreto, por supuesto, como hace cualquier revolución, a todo el que haya recibido algo que signifique un valor económico, se lo declara profesional. Está exento el fútbol, que ya era profesional hace mucho, por supuesto, no estaba el boxeador tampoco, pero el básquet, sobre todo el básquet. Y bueno, como Perón no había dado esa orden para que yo no estaba de acuerdo, me citaron a la Federal, tuve que ir a la Federal 2 veces, pero en la más larga me hicieron 31 preguntas, que ya ni me acuerdo, pero una que, por ejemplo, me causó gracia y un poco de disgusto, porque me preguntaron si había leído La razón de mi vida, que es el libro que escribió Eva Perón, y le digo yo, qué contradicción, le digo. Según los revolucionarios, esto se hace para que haya democracia y prohíben leer un libro. Entonces considero que no es una verdad. Y me dice el que me atendía, el que me hacía las preguntas, el empleado de la Federal, me dice, mira, pibe, dice, mejor decir, y no lo había leído. Eso es lo más gracioso. Pero me vino adentro a decir las otras cosas, lo demás. No, yo también soy peronista, dice. No diga eso porque te va a ir mal. Me dice, no, le digo, no se trata de ser o no ser, peronista o no peronista, le digo. Sino que me parece injusto porque nosotros lo consideramos este premio por haber obtenido un título.
A mí no me lo han dado para que juegue, sino que me han dado ese premio por haber obtenido un título mundial. Y bueno, y después la misma gente que a lo mejor no recibió, ¿viste? Ese premio, ahí sí que puede haber un poquito de resquemor. Y bueno, fueron los que nos sancionaron, así de simple, la Comisión Investigadora número 49, que nos trataron muy mal inclusive. Y bueno, y así fue como nos declararon profesionales y se perdió una camada de gente joven y muy buena, que afectó muchísimo al básquet, ¿no? Finalmente, el 27 de marzo de 1957, la Comisión Nacional Investigadora de los Deportes número 49 tomó la siniestra decisión de inhabilitar de por vida a los campeones mundiales de básquetbol por ser considerados profesionales. Mandaron acá a la Federación de Básquet un comunicado a la Confederación Argentina de Básquet con los nombres de todos, que éramos 50 y pico de jugadores de básquetbol, porque estaban también de otros clubes de Buenos Aires y de los que integraron un seleccionado donde recibimos. En la FIBA se reían porque Argentina tomara ese tipo de comportamiento. Todo lo que venía de parte de Perón había que sancionarlo, digo yo. Porque no se entiende, no se entendió bien, inclusive hasta la Federación Internacional